Muy bien, damos inicio a esta nuestra séptima sesión de nuestro seminario Saberes de Origen Textil, el textil indígena en Abya Yala, epistemología, identidad y resistencia. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitada a Tania García Alvarado, a quien me voy a dar el gusto de presentar en unos minutos. Le recordamos que nuestro seminario, bueno, tiene estas 12 sesiones, son los miércoles, ya estamos entrando en su etapa final. Uno de sus objetivos, aparte de difundir los saberes textiles de las comunidades indígenas de Abya Yala, también es verlos tanto arqueológica como históricamente, y hoy contamos con una de esas presentaciones. Además, buscamos que no sea solamente un seminario académico, sino que cuente con diferentes perspectivas de hacedoras, de conservadoras, de artistas, y obviamente de académicos y académicas que han estudiado o se han acercado de diferentes maneras al tema. Hoy, como les decía, entonces contamos con la presencia de Tania García Alvarado. Es activista, conservadora, investigadora y restauradora ecuatoriana. Es magíster en conservación y administración de bienes culturales, licenciada en ciencias de la educación, en historia y geografía. También se encuentra acreditada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador y forma parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Su trabajo se aleja de la teoría académica pura para centrarse en la conservación física y la función social del textil. Es miembro de la colectiva Teje Presencia de Cuenca, Ecuador, y de Bordar la Ternura de Quito. Además, como gestora cultural, a través de su proyecto Hilandera, posiciona el bordado como un acto de resistencia y sanación colectiva. Hoy nos va a exponer la presentación titulada Bajo el velo de la devoción, colonialidad y persistencias culturales, conservación del frontal del claustro de Santa Clara de Quito. En esta ponencia nos va a contar sobre la resistencia colonial en el claustro de Santa Clara de Quito mediante ornamentos religiosos de paquilla de cebada. Esta tipología artesanal vinculada a la cestería indígena y campesina desafía los oficios de clase. El estudio aborda su historia, iconografía, conservación y la persistencia de esta manifestación cultural en el siglo XXI, bueno, entre otras cosas, pero eso es un resumen general. Y pues con este pequeño resumen y la presentación de la semblanza de Tania, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida, Tania, y tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Giovanna, Claudia y Eduardo. Gracias por la invitación a participar en en esta séptima sesión del seminario El Textil Indígena en Abya Yala, Epistemologías, Cosmovisión y Resistencia. Muchísimas gracias a las mujeres que me antecedieron en la palabra por compartir con generosidad sus conocimientos. Quiero aprovechar este espacio para felicitar al equipo de la red por promover estos espacios que promueven el diálogo intercultural y conocimientos situados de las mujeres del área Yala. Entonces, este es el título de la exposición, Bajo el velo de la devoción, colonialidad y persistencias culturales, la restauración que hice sobre el frontal del claustro de Santa Clara de Quito. Este es el frontal elaborado sobre tul con pajilla de cebada teñida, que es precisamente esta manifestación cultural que se acerca mucho a la tipología productiva de la producción de la cestería. Entonces es una práctica cultural no necesariamente considerada de la alta cultura o de una obra de arte. Por lo tanto, sería este resquicio de esta manifestación cultural no de las élites, sino más bien de los grupos subalternos, campesinos e indígenas que estuvieron, de hecho, en el claustro de Santa Clara y que elaboran este magnífico frontal. Aquí tenemos a Santa Clara de Asís, que fue la fundadora de la orden y les había indicado cuáles eran las reglas por las que se rige esta orden de Santa Clara de Asís. Luego me había quedado en este punto, que es el plano de San Francisco de Quito, de la ciudad en la época colonial, siglo XVIII, en el que podemos ver a 200 años de la fundación de Quito que ya existen 6 monasterios y 4 conventos. Por lo tanto, hablamos de que ya estaban implantadas en la ciudad básicamente todas las estructuras de gobierno civil y religioso en el periodo colonial. Bueno, aquí es importante mostrar una vista actual de la ciudad de Quito para ubicarnos en dónde se encuentra el claustro de Santa Clara. Si ven mi cursor, aquí se encuentra el Palacio de Gobierno, Palacio de Carondelet,
Esta es la Catedral Primada de Quito. Desde este lado donde se ha tomado la fotografía es el Palacio Episcopal. A una cuadra se encuentra la iglesia de la Compañía de Jesús. Luego hacia atrás se encuentra la iglesia de San Francisco y en esta cúpula de acá se encuentra el claustro de Santa Clara. Pero alrededor de de estas 7 manzanas, muy cerca del centro histórico de Quito, existen otros 3 conventos, con lo cual nos damos cuenta de la importancia de la estructura religiosa en la sociedad colonial. La fundación del claustro de Santa Clara de Quito, la historia de la fundación del claustro de Santa Clara de Asís, inició con doña Francisca de la Cueva, que fue esposa del capitán López de Galarza, alguacil mayor de Quito, que fue también un rico obrajero y encomendero, descendiente legítimo de Martín de Mondragón, compañero de armas de Sebastián de Benalcázar. Sebastián de Benalcázar fue el que funda la ciudad de Quito. Doña Francisca enviudó y debido a que posiblemente la tragedia de que su esposo fue excomulgado por haber apresado al obispo Fray Agustín de La Coruña. A pesar de que el esposo es excomulgado, a doña Francisca de la Cueva no le queda más remedio que refugiarse en una orden religiosa que ella funda con el auxilio de todos sus bienes para entrar en resguardo de la Orden de Santa Clara, ella, una hija de 9 años y otra hija de 11 años. Por su lado, sus 3 hijos varones ingresan a la Orden de San Francisco. Esto nos muestra que la estructura social en la época colonial era absolutamente restrictiva frente a los hechos como en el que había perdido el resguardo de toda la sociedad al ser excomulgados. Y ahí pues es la fundadora del claustro de Santa Clara. La fundación se da en el año de 1596, a 62 años de la fundación de la ciudad de Quito. Vemos entonces que fue muy temprano este proceso fundacional. El proceso el monasterio se funda bajo la jurisdicción de la Orden Franciscana. Doña Francisca de la Cueva compra 3 casas que se encontraban en el mismo manzano y de esta manera se conforma el conjunto monumental primero, en donde se instalarán las religiosas de velo negro con toda su cohorte de sirvientas, de empleadas y esclavas durante este primer siglo de formación y en el subsiguiente hasta el siglo XVI. Estas casas en las que vivían las monjas de velo negro se denominaban celdas. Eran viviendas algo más grandes que un departamento, pero menores que en una casa, en las que vivían con sus criadas. Estas eran de dominio particular, pero no podían vender a otras y sí se podía legar a otras monjas de velo negro. La estructura arquitectónica de los claustros está definida para las monjas de rango, es decir, monjas de velo negro, monjas de velo blanco y las novicias, y otros espacios para las sirvientas y criadas. Los espacios arquitectónicos estaban en estos claustros, donde estaban conformados como con celdas casas. Eran como pequeños barrios, pequeñas ciudades durante estos primeros siglos, con plazuelas interiores, huertas, corrales, cocina, comedores, hornos, etcétera. Cada celda casa, por ejemplo, tenía su propia cocina e incluso tenía su espacio para los animales menores. El modelo económico dentro de una economía agraria requiere una estructura autosustentable, dentro de la cual se deben producir todos los elementos que garanticen la supervivencia del grupo. Debido a ello se organizan los huertos, patios con árboles frutales, plantas medicinales y establos para animales menores. Aquí tenemos un documento que nos muestra el
cómo llevaba las cuentas la abadesa respecto a la administración del claustro de Santa Clara en el año de 1774. Aquí tenemos el libro de las monjitas que tomaban el hábito, los exámenes para ser admitidas en el claustro como monjas de velo negro, y se indicaba también las mujeres que mueren en el monasterio de Santa Clara de Quito, un documento del año de 1805. Esta es la monja priora, la más importante, se llama Sor Gertrudis, que fue una monja poetisa y también música que vivió en el claustro de Santa Clara de Quito. Ya hablaremos más adelante de ella. Aquí tenemos una vista del huerto del jardín del claustro de Santa Clara, en el que podemos ver uno de los corredores y sobre todo la característica de la iglesia de Santa Clara, que tiene esta cúpula que termina en esta forma redondeada. Finalmente aquí está, pues, característico de Quito, el panecillo con la Virgen de Legarda en la cima. Aquí tenemos otras fotografías del claustro de Santa Clara en la actualidad, el mismo patiecito en donde se encontraba la fuente, que inicialmente eran los lugares donde se abastecían las monjas en el siglo XVI y XVII del agua que provenía del Pichincha. El Pichincha se encuentra hacia esta zona. Y aquí tenemos el corredor que conduce a las celdas de las monjitas en la actualidad. Este claustro ha sido restaurado por el municipio de Quito en el año 2020. Bueno, vamos entonces al objeto del estudio, el claustro como dispositivo de silenciamiento, las huellas indígenas y campesinas en las obras de las monjas. Durante la colonia española, los monasterios jugaron un papel fundamental en muchas ciudades americanas. Es difícil comprender la lógica social, económica y religiosa de las épocas sin referirnos a ella. Durante el periodo colonial, todas las religiosas iberoamericanas eran monjas contemplativas que vivían en la clausura de sus monasterios. Esto debido a una disposición del Concilio de Trento del año de 1563. Junto a los conventos de clausura también proliferaban toda una serie de casas para reunir o albergar o socorrer a las mujeres. Estos eran beaterios y casas de recogimiento que contribuyeron a la protección de esposas y viudas desamparadas, a la recuperación de jóvenes descarriadas, entre comillas, y a la educación de la juventud femenina. La fundación de estos monasterios en su mayor parte se logró con el aporte económico de las propias damas que entraban a formar parte en estos claustros como monjas de velo negro, como es en el caso del claustro de Santa Clara. La ubicación de las mujeres en la sociedad colonial determinaba su acceso a los parámetros educacionales católicos y sus posibilidades de instrucción especializada. La pertenencia a una tipología de mestizos, a una comunidad indígena, a un sector de la élite, marcaba el destino de las mujeres. De esta forma, un reducido número de mujeres a través del convento pudo acceder a la literatura universal y expresar sus ideas. El grueso de la población femenina para la época era analfabeta. Estas son las rejas del claustro de Santa Clara en el refectorio. Los roles y presencia en los claustros. La presencia de mujeres indias y negras en los claustros de monjas durante la época colonial en Hispanoamérica, siglos XVI al XVIII, fue significativa, aunque mayoritariamente en roles subordinados, marcando una compleja estructura social dentro de los conventos. Tenemos mujeres donadas y sirvientas, que eran mujeres indias y negras que solían ingresar como donadas o criadas
en condición de esclavas, encargándose de las labores domésticas como cocina, limpieza y lavandería. La esclavitud monacal se documenta la presencia de esclavas negras y afromestizas en conventos de ciudades como Santiago de Chile y México, donde eran consideradas parte de la jerarquía social del claustro. Sin embargo, no hemos encontrado documentos en fuentes de en fuentes secundarias sobre esta condición en la ciudad de Quito. Con respecto a las monjas indias o indígenas, hasta el siglo XVIII no se permitía el ingreso como monjas de velo negro a las mujeres indígenas, como sí sucedió en México en el siglo XVIII, que se funda el convento de Corpus Christi para albergar a las indias caciques, es decir, a mujeres de rango. En Ecuador no tenemos este dato. Las mujeres indígenas habían permanecido subordinadas al rol de sirvientas hasta el siglo XX. Las mujeres negras y afromestizas vivían bajo las estrictas normas de clausura, a veces en situaciones de subordinación extrema, pero también formando vínculos con las monjas profesas. Estas minorías vivían en los conventos no necesariamente por vocación, sino por obligación al ser sirvientas o esclavas. Aquí tenemos una ilustración muy importante que nos muestra que lo que se decía en ese entonces: las monjas ingresaban al claustro, morían para la vida interna, pero vivían para siempre en el corazón de Cristo. Y muy importante obedecer las reglas a las que hacían el voto una vez que ingresaban al claustro como monjas. Aquí tenemos una monja de velo negro, y esto es el rango más alto en la estructura de estos monasterios de clausura de los siglos XVI al siglo XVIII. Para ser una monja de velo negro era importante que los padres entregaran una dote. Esta dote era siempre menor a la dote que debían entregar los padres cuando las hijas se casaban. En este sentido, el que ingresaran sus hijas, una o dos, a un monasterio, a pesar de que tenían que pagar una dote elevada para ser monja de velo negro, era menor que la que le significaría erogar en un matrimonio. Por lo tanto, muchos padres también veían como una situación económica favorable el ingresar a sus hijas en un monasterio como monjas de velo negro. También era un tema de gran prestigio social para las familias. Londoño afirma que la dote que requerían las familias bien para desposar a sus hijas ocasionaban un grave perjuicio económico para las familias. Por ello, algunos padres optaron por la reclusión conventual de una o más de sus hijas. En una sociedad tan cerrada como la colonial, la vida monástica para las mujeres constituyó así una alternativa, una profesión respetable, garantía de pureza y una solución a la soledad. En ese contexto, los conventos parecen haber librado a la sociedad de la mantención de un gran número de mujeres célibes en un espacio respetable para damas de elevada posición social, e incluso fue símbolo de estatus para sus familias. Neira afirma que estos espacios podían constituir un camino de escape a las restricciones de la sociedad patriarcal. En comparación con su vida de cautivas del hogar, el claustro ofrecía con un precio la liberación del mundo masculino. Recordemos el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz en México. El ingreso al monasterio por vocación era, bueno, se podía decir que era en menor medida en esta situación. Podía deberse también para escapar de un futuro matrimonio no deseado
o para dedicarse al estudio, como hemos dicho, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, esta no era la situación de las mujeres donadas, sirvientas o esclavas, porque entraban a la fuerza formando una dote de esta mujer que entraba a formar parte del claustro como monja de velo negro. Los requisitos para ingresar al claustro eran ser mayor de 12 años y no ser ancianas, ser españolas o criollas de buenas e intachables familias, ser hijas legítimas, aunque veremos que también esto se puede obviar, como el mismo caso de Sor Juana Inés de la Cruz. No podían adolecer de enfermedades contagiosas o hereditarias, debían tener un cierto nivel de instrucción como leer, escribir y conocer algo de matemáticas. También se les exigía estar preparadas debidamente en las labores domésticas y no tener problemas con la Inquisición, es decir, se debía demostrar que eran cristianas viejas, es decir, no judeizantes. Sin embargo, en varios conventos se admitían a hijas ilegítimas de españoles o huérfanas con la debida dote, minimizando algunos de los requisitos y dispensados por la abadesa y los consejos. Las monjas rezan el oficio cada 3 horas, 7 veces al día durante toda la vida. Aquí tenemos una fragmentación del tiempo. Entre medio hacen todas las otras actividades en vida comunitaria, como por ejemplo en los talleres, en los huertos o en los espacios de diversión o la comida. El único espacio individual es cuando van a dormir. Aquí tenemos el retrato de Sor Gertrudis de San Ildefonso, que fue la escritora y compositora musical, la monja más importante que vivió en el claustro de Santa Clara de Quito. Los claustros femeninos no fueron homogéneos en su conformación. Las mujeres tenían diferentes motivaciones para su encierro. Por lo tanto, se hizo de ellos espacios en los que no se logró imponer una disciplina acorde a los reglamentos de las órdenes monásticas que los regentaban. De hecho, las mujeres españolas o criollas pretendían mantener privilegios y actuar con ciertas libertades dentro del convento. Otro hecho que marcó la diversidad fue la presencia permanente de criadas, donadas, esclavas, expósitas, que estaban sujetas al servicio del claustro, pero que eran ajenas a los objetivos espirituales de las órdenes y de los conventos. Y al no estar allí por vocación, sino por obligación, al igual que muchas monjas, no lograban ser reducidas a la obediencia de las normas religiosas. Aquí tenemos un ejemplo de las monjas de los claustros de monjas en Lima en el año 1700, siglo XVIII. Solamente vamos a mostrar el número y las monjitas que vivían en el claustro de Santa Clara, que es una orden, igual orden que se encuentra que la que estamos estudiando. Habían 172 monjas de coro o velo negro, 9 novicias, 20 mujeres legas, quiere decir que no eran monjas ni habían hecho sus votos, vivían con las monjas de velo negro, ya sea como acompañantes o podían ser familiares pobres que vivían con ellas. Mujeres donadas, que en general podían ser mujeres parientes que habían sido donadas o regaladas o entregadas a la monja para que le cuidara, le alimentara y le diera cierto tipo de educación y protección. Seglares españolas, que podían ser mujeres que optaban por entrar al convento, pero para recluirse en ese espacio, pero no como monjas, sino como un espacio en el que podían vivir porque tal vez habían perdido su resguardo en la vida civil. Enviudaron, por ejemplo. Seglares mestizas,
no habían otro tipo de seglares, es decir, indígenas o afro, o mujeres negras o afro, 130 esclavas, criadas libres, 148, y un total de 632 mujeres vivían en el claustro de Santa Clara de Lima en el año de 1700. Entonces podemos encontrar aquí esta diversidad eh, de esta estructura de la pirámide social que también era parte de la sociedad colonial. Aquí tenemos una vitrina en el Museo de Sitio del Claustro de Santa Clara de Quito, en el que podemos ver los objetos con los que ingresaban las niñas cuando profesaban o ingresaban como profesas para luego ser monjas de velo negro. Como hemos dicho, podían tener de 12 a 16 años. Sin embargo, como en el caso de las hijas de la monja fundadora del claustro de Santa Clara, entraron de 9 y 11 años. Con los objetos, con estos juguetes, podemos también ver el estatus social de las niñas que ingresaban al claustro de Santa Clara, y de hecho aquí tenemos unas muñequitas de porcelana que seguramente llegaron a ellas por el comercio del galeón de Manila. Interesa aquí ver en miniatura una sala de costura. Este es una herramienta que se utiliza para bordar, ¿no es cierto?, las obras en gran tamaño, perdón. Eh, y luego tenemos una pequeña hoja que nos muestra que las monjitas de Santa Clara tenían conocimiento de bordado erudito con hilos de plata. Una pequeña máquina de coser también. Seguimos aquí con la vitrina de los juguetes con los que entraban las niñas al claustro de Santa Clara. Aquí interesa mirar la riqueza de la ropita. Quiere decir que estos eran pues vestidos de lino, de seda, con encajes, bordados, con pedrería, etcétera. Esto es claramente un nivel socioeconómico muy alto. Se podía pensar entonces que la vida conceptual era una opción cómoda y poco sacrificada. Sin embargo, las religiosas ingresaban a una edad muy temprana, aún niñas, de manera que llevaban incluso entre sus pocas pertenencias sus juguetes, pero se enfrentaban a una vida desconocida. Los conventos quiteños durante el siglo XVI y XVII no se llevaba al interior de ellos una vida comunitaria. Como hemos dicho, cada monja de velo negro entraba con su corte, tenía su propia cocina, cocinaba sus propios alimentos, y podían vestían también a la usanza, mm, que reflejaban su boato al vestirse y adornarse. Recibían en algunos casos pensiones importantes por parte de sus familiares. Algunos incluso tenían rentas, negocios, y un tema es que también hacían préstamos. Las monjas que tenían dinero en los claustros se constituyeron también en prestamistas. Recordemos que para la época no habían bancos. La polémica más fuerte entre la alta jerarquía eclesiástica y los conventos fue la propiciada por el intento de reformar la vida que llevaban estas monjas y que prácticamente reproducían la vida en su casa particular, con muebles, comedor, cocina y varios dormitorios en los que se apilaban las sirvientas y donde recibían niñas de afuera para la enseñanza. Talleres de oficios al interior de los conventos. Entre las recomendaciones de los provinciales se indicaba que las monjas debían dedicarse a tareas manuales,
en los ratos libres de que dispusiera. Estas recomendaciones fueron acatadas posteriormente y en algunos conventos se instalaron talleres artesanales en los que las religiosas podían realizar trabajos de diferente tipo, efectuaban adornos, prendas de finos bordados, todos para la venta, y esto era importante para la manutención de los conventos. La vida de las monjas transcurría dentro de aquellas celdas, entre largas rutinas que incluían el rezo, la comida, el trabajo. Estas actividades se llevaban a cabo al interior de sus apartamentos. También cantaban, interpretaban algunos instrumentos musicales y podían componer, como el caso de la monja Sor Gertrudis, que es uno de los casos excepcionales. Tenían también la oportunidad de bordar, escribir y en algunos casos excepcionales realizar otras actividades como pintar o esculpir. Hubo mujeres que encontraron en los conventos una posibilidad de realización personal que les fuera negada por la sociedad. Allí se dedicaron al arte de las letras. Por ejemplo, Gertrudis de San Ildefonso, que es la monja más famosa del claustro de Santa Clara de Quito, que escribió un libro, La perla mística, escondida en la concha de la humildad. Esta obra es considerada la primera obra mística escrita en América. La sala de labor, estos espacios eran sitios de asistencia colectiva obligatoria para que las mujeres pudieran realizar manualidades. Allí acudían a horas determinadas por sus ceremoniales. Estos espacios de trabajo colectivo existían en todos los monasterios, con una intención bien definida, como lo indican la regla de las carmelitas descalzas. Cito, haréis alguna cosa de manos para que el demonio os halle siempre ocupados y no tenga entrada para vuestras almas. Las actividades en esta sala de labores eran vigiladas por la priora y específicamente por la subpriora, dando a cada una el material que necesitaba. Aquí tenemos dos imágenes de otro frontal del claustro de Santa Clara de Quito, que también restauré cuando fui funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural. Este bordado que tenemos a la derecha es un bordado popular, pero también tenemos este aplique con una pintura al óleo, tela de seda y bordados. Es decir, las monjas tenían una gran creatividad al interior de estos claustros. La labor de manos estaba acompañada durante cierto tiempo de una lectura piadosa. Después de ese espacio y a la señal de la superiora, se convertía en el lugar de recreación y se permitía la plática edificante entre las monjas, es decir, podían conversar. Las artesanías de manos limpias consideramos artesanías de manos limpias a los objetos que se realizaban al interior de los claustros, están relacionados con sus actividades diarias. Encontramos decoraciones para altares, adornos para nacimientos, cintas para altares, elaborados en materiales orgánicos, llamadas balacas para filatelias, florcillas de escamas de pescados para gorritos de niños y arreglos florales. Aquí tenemos un magnífico arreglo floral que acompaña esta escultura. Esta obra está expuesta también en el monasterio de Santa Clara. Estas tradiciones las han recibido por el influjo, la transmisión de conocimientos de las religiosas que traían esas habilidades luego de una vida en común. Se producía la transmisión de tecnologías, pero también inventiva y creación,
como lo dicen las hermanas Lucila y Carmela. No todo es ver, es hacer, es tener creatividad, habilidad y capacidad para mejorar lo aprendido. Vamos a ver rápidamente unas fotografías que pertenecen al archivo del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Riobamba, porque es importante mirar cuál es el lugar desde donde ellas quieren mostrarse al mundo. Aquí están elaborando el vino de consagrar como una actividad conventual muy importante. Esta es una fotografía excepcional porque muestra a la madre priora de este claustro arando con esta yunta de bueyes. Esto significa, además de esta actividad bien fuerte que usualmente es realizada en el sector campesino y rural por hombres, que este espacio conventual era bastante grande para utilizar un arado para preparar la huerta para su cultivo. Luego tenemos aquí a las monjitas de velo negro y velo blanco en un espacio de recreo en la huerta. Y una fotografía excepcional porque es la toma de velo negro de una monja. Ingresa a la iglesia vestida como una novia, porque es la novia de Cristo. Luego de esto hará sus votos definitivos y entrará al claustro de monja y no volverá a salir nunca. Importante ver ahora con estas fotografías cómo se muestran también las monjitas del claustro de Santa Clara de Quito. Estas son fotos, screenshots que he tomado de un video de YouTube que promocionan las monjas de YouTube del claustro de Santa Clara. Aquí están rezando en el coro alto del claustro. En la actualidad viven 14 monjas de velo negro y una monjita de velo blanco. Están ahí caminando rumbo a sus celdas. Es importante indicar nuevamente que toda actividad en el monasterio se hace en vida comunitaria. Únicamente se separan para ir a sus celdas para dormir. Aquí están cantando. Tenemos ahí en sus actividades de acompañamiento en la celebración de la misa. Y pasamos entonces a otro tema, que es el análisis de la tipología productiva artesanal, que evoca la tradición de la cestería en la elaboración de ornamentos religiosos y de otros objetos elaborados en pajilla de cebada teñida. Aquí tenemos los cereales con los que llegan a América una vez producida la conquista y después la colonia por el Imperio Español. Una leyenda hermosa de la creación del mundo en la cosmología babilónica dice que, cito, todos los países eran mares. Marduk, el creador, puso sobre las aguas esteras de junco que recubrió de barro. Con esta descripción poética indica que la cestería es un hecho en el principio mismo de los tiempos. El trabajo de cestería representa la existencia de entramados vegetales como una de las adquisiciones más antiguas en el desarrollo de las actividades humanas. El uso y elaboración de materiales vegetales precedieron al invento de la alfarería y del tejido. La asignación del valor cultural a un objeto material es la base de la conservación. Son representativos de una identidad cultural por ser portadores de un valor significativo que trasciende de los materiales y el trabajo que requería para su elaboración. Los cereales como trigo, cebada, avena o centeno son plantas que se emplean no solamente para la alimentación, se emplean también con las fibras de estas plantas, de estos cereales, para la elaboración de diferentes artesanías. De acuerdo a la clasificación de las fibras, la cebada, el trigo y el centeno
sirven para realizar fundamentalmente tejidos trenzados con sus tallos, para la elaboración de sombreros, ornamentos de ajuar doméstico, como jarrones, marcos para cuadros, flores. El manejo de las fibras vegetales, retorciéndolas, nos permite conseguir cuerdas de diferente grosor y longitud. El invento de la cordelería, de la torsión de la fibra continua, fue el principio básico de todo proceso textil. El mundo de la paja, los cereales, considerados en Occidente como la esencia misma de la agricultura, han constituido en vastas zonas de la península el eje del trabajo humano y la base alimentaria vital de personas y animales. La meseta ibérica, con su duro clima continental y terreno seco, fue propicia para el cultivo del cereal hasta alcanzar cosechas de gran abundancia y riqueza. Todos los componentes de lo cosechado se aprovechan, no hay desperdicios. El grano se almacena en los graneros para la transformación en harinas y piensos. La paja trillada es alimento para los animales y también sirve para acomodar y calentar el establo. Y las cañas más altas y más brillantes son la materia prima para elaborar diversos trabajos artesanales. Aquí tenemos una magnífica muestra de trabajos artesanales de la península ibérica realizados con la pajilla de cebada, de centeno, de trigo y más. En el marco evolutivo de desarrollo de la cultura material en la sociedad se reflejan diferentes grados de especialización para explotar de manera más efectiva los recursos. Las actuales sociedades de artesanos que utilizan fibras vegetales tienen procesos similares a los alcanzados por numerosas sociedades indígenas y sustentan su actividad en la tradición, la trayectoria histórica y la vigencia del quehacer en el país. Aquí tenemos unas mujeres que muestran el trabajo que están realizando en comunidad. Esta es en una ciudad en Monte Hermoso, y vemos que elaboran estos famosos gorros que son elaborados en tamo de centeno. Algunas de ellas están realizando trenzas con pajilla de cebada o centeno, otras están realizando actividades de trabajo con el uso, con lana de borrego. Vamos entonces a mirar la cosecha de la cebada en la huerta del monasterio de Santa Clara de Quito con unas fotografías que encontré en la exposición de los ornamentos religiosos en el mismo claustro. Aquí tenemos a las monjitas de Santa Clara al interior de la huerta y están pues realizando alguna actividad de recolección. Aquí siguen trabajando en medio de los frutales. También está esta huerta de cebada o de trigo. Siguen las monjitas trabajando al interior del claustro. Con esto entonces tenemos con claridad que al interior del claustro de Santa Clara de Quito sí se cultivó la cebada para la elaboración del ornamento religioso que vamos a mirar a continuación. La tecnología de la producción de del trabajo en tamo de cebada o de trigo, como hemos visto entonces, tiene su raigambre en la península ibérica. En algunas ciudades de Portugal, muchas ciudades de España. Aquí tenemos un testimonio muy interesante ahora en América de un artesano, don Luis Alfonso Villota, un artesano colombiano, artesano del tamo, que nos indica cuál es la dificultad, la especialización que se requiere, el conocimiento para utilizar el tamo de trigo o de cebada
como materia prima para la elaboración de una artesanía muy fina, que además reconoce y se califica como una persona que tiene que tener conocimientos para planificar, para diseñar y para concebir una obra como la que se trabaja en esta tecnología de producción. En Ecuador no tenemos esta calidad de producción artesanal, sí que se lo encuentra en Colombia, en la zona sur del país, en la zona de Nariño y de frontera norte con el Ecuador. Aquí tenemos a uno de los maestros expertos en la ejecución de la tecnología del tamo. Utilizan también los anilinas para conseguir estos colores muy vibrantes. Nos muestra cómo se tiñe primero el tallo de tamo, de trigo de cebada, luego se lo parte en la mitad. Después de partir en la mitad con una cegueta, como el artesano anterior nos indicó, tiene que aplanársele para formar una superficie que después será recortada de acuerdo al diseño que ha sido planificado. Esta es pues una técnica que se llama de enchape en tamo y está realizada sobre madera. El trabajo que nosotros vamos a analizar es diferente. Nos interesa aquí mostrar una de las fotografías también que se encuentra en el claustro de Santa Clara de Quito. Estas monjitas portan cada una de ellas estos famosos, acaban de olvidar, estos objetos ceremoniales que se utilizaban el día de los domingos de Ramos, los ramos, famosos ramos. Entonces, aquí tenemos en primer lugar que en el claustro de Santa Clara de Quito existía la huerta donde se cultivaban los cereales, la cebada o el trigo, y con esta foto conocemos que las monjas conocían la tecnología de producción de manejo de las fibras vegetales. En este caso, diferentes tipos de trenzado que les permitían elaborar estos magníficos ramos. Bueno, aquí nos saltamos ya para mirar otro ornamento religioso, otro frontal que se encuentra en el claustro de Santa Clara de Quito. Es también elaborado en técnica de, está sobre seda, también es con pajilla de cebada, no se encuentra teñida, al parecer son colores naturales porque no encontramos que haya migrado el color a la superficie de la seda por efecto de la humedad. Lamentablemente aquí tenemos el estado de conservación de esta magnífica pieza que no fue intervenida en el año 2007, a 20 años me han indicado que tampoco ha sido trabajada. El elemento decorativo, el elemento simbólico importante aquí es el águila bicéfala que tiene relación con España, concretamente con el periodo de los Austrias. Aquí tenemos en relieve, medio relieve, el trabajo de ese ornamento religioso en el que se observa con claridad en la pajilla de cebada. La pajilla de cebada que conforman las hojas, flores y ramos. Y aquí también podemos observar, lamentablemente, el estado de conservación del bien cultural patrimonial, del deterioro del soporte de la tela de seda, etc. Aquí tenemos un trabajo realizado también en pajilla de cebada, en este caso sí que está teñida. Para conseguir estos tintes se utilizan las anilinas, que pueden ser en frío o en caliente. Aquí tenemos en el lado derecho la forma en la que se sujetan estos elementos a los ornamentos religiosos, que es con unas puntadas por la parte posterior para garantizar la sujeción de los mismos. Una plantilla de las anilinas y los colores que se podían obtener y encontramos
En la fotografía del artesano de Pasto o de Nariño, en la técnica de elaboración de la artesanía de Tamo. Entonces, estos son los colores brillantes que se pueden obtener con esta técnica de elaboración. Pasamos entonces ahora a la otra técnica que es a un trabajo excepcional que se encuentra en el claustro de Santa Clara de Quito, que es un detalle de un manto. No sabemos si elaborado en trigo, dice esta cédula, pero habría que revisar. En todo caso, este es un trabajo excepcional que nos remite más bien al trabajo de un tejido en plano en los que se disponen las fibras en sentido de trama y urdimbre. Aquí tenemos la obra, tal vez fue para cubrir alguna, alguna caja del ornamento, es un ornamento religioso muy especial, exquisito, una obra muy pequeñita, pero magníficamente trabajada. Todos los elementos están desarrollados en pajilla de cebada o de trigo, al punto que aquí tenemos un acercamiento. Esto que simula los flecos son pequeños enrollados de pajilla, y luego tenemos aquí tres tipos de trabajos de trenzado, como pudimos ver en los ramos de que tenían las monjitas, y finalmente el trabajo de organización para lograr estos rombos que, como he dicho, nos remiten a la técnica de la disposición de los hilos de trama y de urdimbre. Aquí tenemos una fotografía de cómo se realiza este tipo de tejidos, que básicamente está muy asociado a la elaboración de las esteras. Es decir, y aquí entonces, como les digo, la disposición en vertical de lo que podríamos llamar la urdimbre, y en horizontal cómo se van intercalando, y de acuerdo a ello se consigue estas diferentes figuras. Por lo tanto, esta es una tradición indígena, campesina, para la elaboración de los famosos petates que se llaman en México, y aquí en el Ecuador los conocemos como esteras. Volvemos entonces a las fotos de la monjita que portaba este ramo utilizan el Domingo de Ramos, y la elaboración de estas trenzas, hay diferentes tipos de trenzado para la elaboración de los ramos. Entonces, tenían los materiales, conocían diferentes técnicas, y tenemos la disponibilidad de los materiales como para poder elaborar el frontal que es objeto de nuestro estudio. Este es un objeto de consumo que es elaborado y vendido en Colombia con esta técnica de tamo, de enchapado en tamo. Bueno, este no es de enchapado en tamo, es otra artesanía que es idéntica a la que nosotros hemos visto en el claustro de Santa Clara. Vamos a una segunda parte. Ahora sí entramos entonces al ornamento religioso. Eh, Importante analizar qué son los ornamentos religiosos. A partir del siglo XII se establecen las vestiduras litúrgicas para los diversos grados de la jerarquía eclesiástica, los colores de las mismas, que permanecen hasta el Concilio Vaticano II. Las vestiduras en los siglos XIV y XV, las vestiduras se van convirtiendo en ornamento, aumentando su decoración y perdiendo flexibilidad. El Concilio Vaticano II, en su artículo 124, juzga la elaboración de este tipo de ornamentos religiosos, y dice lo siguiente: los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Los colores son usados para distinguir las diferentes estaciones litúrgicas del año eclesiástico, días festivos y para la celebración de ciertos ritos y sacramentos. El frontal
del altar, aquí tenemos la fotografía del altar mayor, del retablo, de la iglesia de Santa Clara de Quito, y aquí se debió poner el frontal que nosotros vamos a estudiar. El frontal del altar, también llamado antipendio o palio, es un accesorio textil decorativo que cubre la parte frontal del altar mayor en las iglesias cristianas. La forma forma parte de los ornamentos religiosos, ya que acompañan el color y el sentido litúrgico de cada celebración. Aquí tenemos por fin el trabajo que vamos a analizar, el frontal del claustro de Santa Clara de Quito, elaborada en pajilla de cebada teñida. Vamos a la iconografía. La iconografía cristiana es el estudio de los símbolos, atributos visuales y representaciones artísticas de la fe cristiana. Durante siglos sirvió como lenguaje de catequesis y devocional para una población mayormente analfabeta. Los diferentes símbolos que encontramos en el frontal de del Santa Clara de Quito es el Cordero, con la Pasión de Cristo, constituye uno de los emblemas mayores de los emblemas mayores de la fe. Cristo es asociado al inocente animal, como describió Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Agnus Dei se convierte en el primer emblema de Jesucristo por su poder salvífico e inspirará con esta imagen a innumerables artistas. Aquí tenemos una pintura magnífica. Aquí tenemos el Agnus Dei en nuestro frontal del claustro de Santa Clara. El cáliz es el vaso. Aquí tenemos sobre el Agnus Dei el cáliz. El cáliz es el vaso sagrado utilizado en la Eucaristía para contener el vino, que al ser consagrado se convierte en sangre de Cristo. Simboliza la copa que Jesús utilizó en la última cena y representa el sacrificio de la nueva alianza. La paloma es uno de los símbolos más antiguos y sagrados del cristianismo. Es una representación del Espíritu Santo desde los primeros siglos de la Iglesia. El corazón de Jesús en Ecuador es muy importante, ya que el país fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en el año de 1874, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Esto fue iniciativa del presidente Gabriel García Moreno. El corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María, estas devociones fueron promovidas con fuerza en el seno de la Compañía de Jesús, hasta el punto de convertir a los jesuitas en los mayores difusores de este culto. Aquí tenemos otras obras bordadas del corazón de Jesús que tiene atravesada la corona de espinas y la cruz, y el corazón de María que atraviesa esta banda de flores, y la daga que atraviesa su corazón por la muerte de Jesucristo. Aquí tenemos el corazón de Jesús en nuestro frontal y el corazón de María al lado derecho. Vamos entonces al estado de conservación del frontal y la propuesta de intervención. Ya que tenemos poco tiempo, importante analizar que para la restauración de bienes culturales patrimoniales debemos aplicar la deontología de la conservación de bienes, que es máximo respeto al bien cultural, mínima intervención y la reversibilidad. En este caso, pues, la conservación del patrimonio textil del frontal requirió el apegarnos a estas líneas éticas y deontológicas. Aquí están los principales riesgos que sufren
los bienes culturales textiles, el biodeterioro, afección por ataque de hongos, bacterias, agentes físicos, la luz, por ejemplo, deteriora irreversiblemente a los textiles, los decolora, por ejemplo. El medio ambiente con su contaminación deposita en la parte superficial restos no solamente de polvo, sino también de polución de la contaminación. El ataque de plagas y polillas y los agentes antrópicos es la acción del ser humano que afecta la conservación del patrimonio textil, sobre todo con almacenamiento y restauraciones inadecuadas. Aquí tenemos almacenamiento inadecuado. Pasamos a mostrar esta ficha técnica de un registro de inventario del patrimonio cultural del Instituto de Patrimonio Cultural. Esta es el primer instrumento técnico que todo bien cultural debe tener, donde se ponen todos los detalles del objeto de nuestro estudio. Cada bien cultural tiene una ficha específica donde se consignan los datos. No puedo ocupar una ficha de inventario de pintura de caballete para hacer el inventario de un textil porque tiene otro tipo de técnicas, de tipologías, de materiales, etcétera. Otro instrumento técnico que es muy importante en la conservación de bienes culturales patrimoniales es la ficha técnica, donde hacemos el análisis del estado de conservación del bien cultural que vamos a restaurar. Aquí, importantísimo, las fotografías que nos permiten mostrar cuáles son los deterioros del bien cultural, detalles que debemos consignar de una manera sintética, el año, si tenemos eh, si hay cierto tipo de inscripciones o no, dimensiones, a quién pertenece, cuáles son los materiales importantes a identificar, por ejemplo, en este caso, el acetato de polivinilo, que fue el pegamento utilizado para sujetar las pajillas de cebada que está pegada a un papel, recortada a cada una de las formas y luego adherida, pegada al tul con este acetato de polivinilo y en otros casos de acuerdo a la decoración, están bordados. Otro elemento muy importante que también se consignó aquí, cómo fue el proceso de teñido de las pajillas de cebada para su posterior restauración. Importante analizar también la simbología, que ya lo he dicho de una manera muy sintética, que se ha identificado en este bien cultural. Aquí tenemos una fotografía de acercamiento en el que claramente se ve la pajilla de cebada teñida, aplicada, pegada sobre este tul. Esta es una tela sintética. Aquí tenemos el deterioro de este bien cultural, tenemos el problema de cómo se han desprendido las pajillas de cebada, pero aplicando la deontología de la conservación de bienes culturales, no se han restituido estos fragmentos porque es importante que se vea que este bien cultural ha sufrido cierto tipo de deterioro, sí que se tiene que consolidar, pero no restituir todos estos elementos porque tienen que conservar la huella del tiempo también. Otros elementos que ya hemos indicado y sus deterioros. Aquí está el textil restaurado y expuesto en el claustro de Santa Clara de Quito. Y me parece que hasta aquí llegamos debido a que el tiempo se ha agotado, ¿cierto? Tienes unos minutos más, sobre todo para este tema, pues, del el claustro como dispositivo de silenciamiento, que creo que es algo bastante valioso si quieres continuar. Ah, muy bien, gracias. Bueno, entonces, ahora sí, recapitulamos. Claustros en el siglo XXI, el claustro como dispositivo de silenciamiento. Mi pregunta es, ¿los claustros en el siglo XXI, género, memoria y disputas éticas frente a la inteligencia artificial? La pregunta ¿es posible pensar hoy los claustros de monjas desde una perspectiva contemporánea?
cuando las grandes promesas de la modernidad, el progreso, la civilización, las utopías políticas y los paradigmas universales parecen resquebrajarse frente a los cambios acelerados y producidos por la tecnología y la expansión de la inteligencia artificial. Esta reflexión crítica sobre los claustros femeninos como espacios históricos atravesados por relaciones de poder, género, raza, que imperaba en la sociedad colonial, evidencian que más allá de su dimensión espiritual, los conventos surgieron como dispositivos sociales de resguardo, vigilancia y disciplinamiento de las mujeres solas o fuera del orden, como eran las mujeres huérfanas, viudas, mujeres sin tutela masculina o aquellas que no encajaban en los mandatos matrimoniales. Sin embargo, reducir los claustros únicamente a dispositivos de opresión invisibilizan las múltiples formas de agencia desarrolladas por las propias mujeres dentro de estos espacios. En sociedades donde las mujeres tenían acceso limitado al conocimiento formal, algunos conventos se convirtieron paradójicamente en espacios de alfabetización, producción cultural y autonomía relativa. El silencio, la lentitud, la repetición ritual, el trabajo manual y la espiritualidad aparecen como prácticas contraculturales en la actualidad, frente a un sistema que exige velocidad, exposición permanente y consumo constante. En este contexto, las mujeres en los claustros no solo representan una herencia, tradición e historia de la Iglesia, sino también una presencia que obliga a preguntarnos qué significa hoy habitar el mundo desde otras temporalidades y otras formas de relación con el cuerpo, el tiempo y el cuidado. Una de las tensiones más complejas de los claustros femeninos, el hecho de que las instituciones diseñadas para la obediencia, la homogenización espiritual y la supresión del yo individual hayan producido al mismo tiempo formas singulares de creación estética, memoria y expresión subjetiva, nos evidencia que en la vida cotidiana, en los conventos de clausura, estuvo organizada por la regla. Sin embargo, este como dispositivo de conducta moral y religiosa construida desde las concepciones medievales de orden social y espiritual, con una fragmentación rigurosa del tiempo entre oración, trabajo, silencio, este, que tendía a disminuir la individualidad para orientar la existencia hacia la vida contemplativa y la obediencia absoluta desde una perspectiva contemporánea y particularmente desde los estudios de género, puede interpretarse este sistema como una tecnología de disciplinamiento del cuerpo femenino y de regulación del deseo, la autonomía y la subjetividad. Sin embargo, incluso dentro de estas estructuras de control, las mujeres encontraron fisuras para producir formas de autoexpresión. Las artes textiles manuales pueden ser leídas entonces como archivos silenciosos de subjetividad. En estos pequeños gestos materiales, un bordado, una cesta, un ornamento, puede encontrarse una historia alternativa de las mujeres, menos visibles que los grandes relatos intelectuales, pero profundamente significativa para la comprensión cómo sobrevivieron y se expresaron las subjetividades femeninas en condiciones de control institucional. Respecto a la economía, uno de los aspectos más complejos de los monasterios femeninos relacionados a la participación activa en el sostenimiento económico frente a la capacidad de producir y controlar el relato público sobre sí mismo, podemos decir que estas actividades demuestran claramente que las monjas no fueron únicamente sujetos pasivos de encierro, sino agentes económicos capaces de gestionar recursos,
producir valor y sostener redes de intercambio con el exterior. Sin embargo, la existencia de agencia económica no implica necesariamente control sobre el poder narrativo o interpretación. Es decir, las mujeres participaron en la producción material del patrimonio, pero raramente en la producción institucional del significado. Respecto a la alta cultura, la discusión actual cuestiona precisamente esa jerarquía. La distinción entre bellas artes, artes menores, está profundamente vinculada a la división sexual del trabajo. Las prácticas realizadas por mujeres en espacios domésticos o conventuales fueron desvalorizadas, no por carecer de complejidad estética, sino porque estaban asociados a lo femenino, lo cotidiano, el cuidado y lo reproductivo. El bordado, por ejemplo, requiere conocimiento técnico, composición visual, dominio simbólico y transmisión intergeneracional, pero durante mucho tiempo fue reducido a una actividad doméstica. Antes que reconocida como producción artística, frente a la lógica occidental del artista individual y la obra única, por lo que quedaron fuera de categorías androcentradas del arte. Genio igual artista. Esta transformación ha permitido reconocer que los procesos de elaboración y no solo los objetos monumentales poseen valor cultural. Los bordados conventuales son analizados como huellas materiales de historias de mujeres, de economías de cuidado, de espiritualidades encarnadas y de saberes invisibilizados por las jerarquías tradicionales del arte occidental. La pregunta central entonces ya no es únicamente qué patrimonio conservan los monasterios, sino quién tiene el derecho a interpretarlo. Allí se juega hoy una disputa fundamental entre memoria institucional y memoria de las mujeres. La exposición Un viaje interior, tesoro del monasterio de Santa Clara de Quito, abre por primera vez al público manuscritos, partituras, textiles y obras creadas por las monjas clarisas durante más de 4 siglos del claustro capitalino. Aquí tenemos el ornamento religioso que hemos estudiado y que ha sido presentado para su consideración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tania. Aquí, bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento además por tu conocimiento muy, muy claro, con muchísima profundidad. Nos haces pensar, sí, en, por ejemplo, la relación que hay no solamente de cultural, sino también creativa y artesanal con el sur de Colombia, con el tamo, que hasta la actualidad es una de las artesanías más representativas de la zona. Y yo creo que uno de los temas más importantes, pues digamos, es ver también la cestería como una de las tejedurías también que han sido parte de la historia de la humanidad y cómo quedan artísticamente incluso relegadas, pero que incluso en este arte religioso tú lo muestras, ¿no? Me gustaría darle la palabra a la doctora Claudia Rocha, que es mucho más conocedora del tema, pero además tiene una perspectiva también sobre tu exposición. Entonces, adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Tania, por tan brillante exposición que nos muestra también esta historia de los objetos, esta historia simbólica, cultural, pero la historia de las mujeres también detrás de ellos en este cerradísimo proyecto de vida conventual, ¿no? Que fue al que accedieron muchas de las mujeres que se hicieron religiosas y esta fuerte jerarquización que tú mencionas, que me parece muy interesante. Si hay tiempo, después lo comentamos porque también Eduardo va a empezar a hacer todas las preguntas y comentarios que tienes ya. Muchas felicitaciones y dudas, ¿no? Sobre tu trabajo. Esto del velo negro, también que mencionaste en algún momento el bordado erudito, me parece que usaste la palabra erudito para referirte al bordado con los hilos de plata. Y no se puedo suponer que en esta jerarquización de las mujeres y sobre todo las que mencionas como las esclavas
o las que entraban como criadas, ¿no? Estas mujeres de alto rango que llevaban todo su séquito y transportaban toda su vida, toda su casa a un espacio conventual, ¿no? Yo creo que esas mujeres, no sé si tenían acceso a ese tipo de actividades, ¿no? De los bordados como este del el erudito. Y bueno, después, más adelante, si se puede, que también me puedas explicar un poco eso del velo negro y el velo blanco, porque explicaste un poco mejor lo del velo negro, pero lo del blanco me quedó la duda de qué se trataba. Y este cierre que haces que me parece sumamente interesante, hablar del arte, de este arte tan patriarcal, aún siendo un espacio femenino, el de los conventos de claustro de las mujeres, seguía siendo un espacio profundamente patriarcal. Y el enfoque desde donde tú lo estás revisando, ¿no? El rescate de la memoria de las mujeres de estos espacios a mí me parece sumamente interesante porque también es la historia de la clausura de los cuerpos, como bien lo dijiste, ¿no? No solamente es la mente, sino el control absoluto del cuerpo de una mujer, ¿no? Ahí estaba perfectamente regulado y estos vestidos que usaban sobre todo las monjas de clausura, que además no volvían a salir, pero estaban clausuradas dentro de la clausura, ¿no? Con estos trajes en donde pues poco podrían mostrar únicamente los rostros, quizá no lo sé. Pero bueno, yo agradecerte enormemente. Después, si quieres, al final podemos dejar lo de los velos y lo de los bordados eruditos si lo hacían las criadas y las esclavas, si hay algún dato en ese sentido, pero ya darle la palabra a Eduardo porque también estoy segura de que este periodo le pareció fascinante. Además, destacar que en todos los seminarios que hemos tenido, eres tú la que nos está presentando el periodo colonial, ¿no? Este saber hacer de las mujeres, que no necesariamente eran indígenas, aunque sí las había, en un grado mucho mejor, mucho menor de la sociedad conventual, ¿no? Pero em, sí, felicidades. Todo hasta ahorita ha sido, ¿qué te puedo platicar? No sé si has estado en las otras sesiones, pero este ha sido un seminario magnífico con todas estas aportaciones y ahora la tuya desde Ecuador, eh, muy relevante. Muchas gracias y Eduardo, pues ya para no seguirme porque sí hay muchas cosas que comentar. Muchas gracias, Tania. Gracias, Clau. Gracias, gracias Claudia. Muchas gracias Tania. En verdad, una exposición muy, muy completa. Yo quiero aprovechar el espacio de una vez para hacer una pregunta y luego ya paso con las demás. Eh, Hablando de esto con esta exposición que mostraste al final, estas pequeñas imágenes, bueno, estas por pocas imágenes que nos mostraste. Me surge la duda y me venía surgiendo a lo largo de tu exposición, si en los materiales que nos fuiste mostrando y de los cuales nos fuiste remitiendo algunas partes de sus iconografías, si también, las cuales son completamente cristianas, ¿no? Si también existió o tienes tú noticia de que haya existido huella de pequeños elementos que hayan pasado por parte de las mismas personas que las elaboraron y que puedan ser considerados como quizá remisores de alguna consolidación de una identidad ya propiamente quiteña, vamos a mencionarlo así. Si hay algunos elementos o si también en esta exposición, no solamente bordados o en los textiles, sino también en textos, en estas, cómo se decoraban estas figurillas de porcelana, etcétera, ¿no? Si hay ya la emergencia, ¿no? De esta noción de ser quiteña o quiteños, ¿no? En estos objetos. Puedo entonces responder a las preguntas de Claudia y de Eduardo. Por favor, Tania, sí. Gracias. Bueno, vos entonces por el tema del velo negro y velo blanco. La condición para ser monja de velo negro era tener eh, cumplir varios parámetros. Uno de ellos era pagar una dote completa que definía el claustro, que podía ser, por ejemplo, he encontrado referencias que era hasta de como de 3.000 pesos de la época, esa era muchísima plata.
Además, se podía entregar bienes, haciendas y otro tipo de bienes para que la monja entrara en esa condición de velo negro. La monjita que entraba en condición, que optaba por la condición de velo negro, era por su categoría y jerarquía económica, social que se podía permitir la familia. Esta monja era la que también formaba parte del coro, que no es solamente rezar, sino es la que podía definir en las elecciones quiénes eran las futuras madres abadesas. Al ser monja de velo negro, ella también podía ser elegida. Entonces era, sí que era parte de esta jerarquía superior el ser monja de velo negro. Monja de velo blanco, en cambio, era una persona que podía tener una jerarquía social peninsular o criolla, pero no tenía el dinero suficiente para pagar la dote completa que se exigía. Podía ser una de las causas, otra de las causas podía ser que no quería, ¿cómo se llama?, hacer todos los votos que exigía para ser monja de velo negro, es decir, tener una relación un poco más relajada dentro de esa jerarquía. Y estas monjas además hacían otro tipo de oficios, eran como que más, hacían más trabajos de cocina, de lavandería, eran las que hacían también los trabajos de bordados y más. Las monjas de velo negro pues tenían esa jerarquía social, básicamente se dedicaban a rezar, pasaban muchísimo tiempo en la lectura de documentos o liturgias edificantes y más. Entonces, básicamente es la diferencia entre monja de velo negro y monja de velo blanco. Y luego las novicias son las personas que se están preparando al interior del claustro. Es un tiempo de 2 años de preparación para luego ser examinadas, ¿no es cierto? Si han recibido todos los conocimientos que son necesarios de doctrina cristiana para poder ser admitidas como religiosa. Pero no solamente eso, era parte de su examen. Veían que debía ser una persona muy dócil, no tener mal genio, entre otras cosas, para ser admitida como monja en la clausura. Con respecto al bordado erudito o bordado popular. Bueno, esto sí que es una definición que tiene que ver con esta jerarquía también social, porque tiene que ver con el uso de materiales nobles o extremadamente caros, el oro, la plata o pedrería preciosa. Sin embargo, el trabajo con este tipo de materiales significa también conocer unas técnicas muy específicas, tener el recurso económico suficiente para adquirir estos materiales que eran muy caros, que venían desde España, y este trabajo se aprendía en digamos, en esta estructura de los gremios o familias que venían de esta tradición de elaboración, de producción de estos bordados. Exigían un manejo de una técnica tan precisa, por eso se considera eruditos. La simbología, la iconografía y más estaba relacionada con la doctrina cristiana y hacían uso de estampas o cierto tipo de modelos y no se podían salir de ello. No había oportunidad digamos, de una libre interpretación. Eran bastante estrictos. Luego, en contraposición, el bordado popular es aquel que es bastante libre, no necesariamente la persona ha pasado por ese proceso de formación de un gremio o haber sido parte de una familia como tal. En el caso de los claustros, se puede aprender como hemos aprendido muchas, ¿no es cierto? Mirando cómo borda la mamá, la abuela, la tía, pero no necesariamente como por ejemplo las bordadoras expertas de bordado de moda que tienen que tener una rigurosidad en el punto y queda tan perfecto en la parte anterior como en la parte posterior, evitando los nudos y más. O sea, hay una cantidad de reglas que tienen que seguir en el tema de bordado
para que exista esta clasificación de bordado erudito frente a un bordado popular que es más libre, que utiliza muchos colores, que puede utilizar muchos materiales, no necesariamente los muy caros, sino los que estén disponibles en el mercado. Pueden reutilizar materiales y pueden también crear con libertad muchísimos elementos decorativos que son parte de la cultura popular. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, dentro de los claustros, efectivamente, quienes sí sabían bordar son las mujeres de élite, porque en su formación en la familia era parte de prepararlas para ser primero buenas esposas y buenas hijas, ¿no es cierto? Y ocupar el tiempo libre en estas prácticas culturales absolutamente, pues, de clase. Las mujeres pobres, las mujeres campesinas, las blancas pobres, las mujeres indígenas tienen que realizar actividades relacionadas con para su manutención, digamos, labrar la tierra, atender a los animales menores y mayores, atender el campo, cosechar, atender a los hijos y más. Tienen muy poco tiempo libre, digamos, para ejecutar este otro tipo de artes. Es muy diferente en una sociedad, en una cultura de pueblos y comunidades originarias, donde esta es una práctica cultural enraizada en su cultura misma, es parte de su forma de vida. En mi experiencia como activista en el tema de patrimonio cultural, eh, creo que se puede decir que un pueblo que ha perdido mucho de su identidad, que se autoidentifica como mestizo, tiene muy pocos elementos de raigambre milenaria y les cuesta mucho trabajo repensar cuáles son estas prácticas culturales antiguas y más bien requieren espacios de formación en bordados, en tejidos y más para proponer nuevas artesanías y que constituyan un elemento para su economía doméstica. Eso es lo que podría decirles con mi experiencia en el tema de los bordados, de estas jerarquías que son bien complejas. Finalmente, la pregunta de Eduardo, bueno, estuve muy en contacto con las monjitas del claustro de Santa Clara en el año 2007-2008 para la restauración de este ornamento y de otros bienes culturales. Creo bueno, primero en el frontal del claustro de Santa Clara queda en evidencia esta huella de esta tradición cultural artesanal asociada al uso de las fibras vegetales para la elaboración de las palmas del Domingo de Ramos y estas otras artesanías. Estos trabajos manuales artesanales no era parte de la élite de las mujeres de velo negro ni blanco en esa época, definitivamente. Este ornamento se ubica por sus materiales, por el uso de la anelina, por el uso de los elementos decorativos como lentejuelas de plástico, mullos, el uso de la anelina y he dicho la pega con la que se adhiere la pajilla de cebada teñida al tul, el tul sintético y más, ubican este ornamento religioso a mediados del siglo XX. Y con seguridad habría que hacer esta revisión de los archivos del claustro de Santa Clara, la nómina de las monjitas que han ingresado para ver si alguna de ellas viene desde Colombia. Mi hipótesis es que pues eso debió haber sucedido, es una transmisión de esta cultura material, de este otro espacio, porque en Colombia, en la zona de Nariño y Pasto, es donde esta manifestación cultural está muy arraigada y esta es una evidencia de una persistencia cultural, una evolución a lo largo del tiempo y debió ser de ahí de donde viene esta manifestación hacia el Ecuador y concretamente el claustro de Santa Clara. Quiero decir que también
Es el único monasterio en el que yo encuentro. Me faltaría hacer una investigación más profunda, pero al momento puedo decir que es el único monasterio que conserva una gran cantidad de bienes culturales elaborados con esta tipología constructiva, que es bastante extraño. Entonces, habría que revisar el periodo de tiempo en el que se produjeron, porque no solamente son ornamentos religiosos, vimos en algunas fotos pequeños ramilletes, decoraciones ¿cómo se llaman? Arcos florales, jarrones, etcétera. Habría que hacer una clasificación, un catálogo de estos bienes como para tener una mayor am, acercamiento a estos bienes. Volviendo otra vez a la pregunta de Eduardo, ¿qué otros elementos podemos encontrar de este pasado milenario antiguo? Yo creería que en la elaboración de la cordelería con cabello humano. Esto es lo que me referían las monjitas del convento de Santa Clara. Sí que me mostraron unos rollos que son bastante extraños porque eran unas cuerdas muy largas. Esas cuerdas no son para colgar la ropa y eran más bien un cordón elaborado con el cabello humano de todas las monjitas que iban entrando al claustro. Toda monja, ya sea de pelo blanco, de velo blanco, de velo negro, que ingresa al claustro, se le corta el cabello como símbolo de que pues ha dejado de pertenecer al mundo exterior y es una monja que ha consagrado su vida para Cristo, está casada con Cristo. Entonces ese es un tema que me parece que podría tener esa huella bastante más larga en el tiempo, pero habría que investigar más. Yo en este momento no me encuentro como funcionaria del instituto, ni de ninguna institución, ni tampoco en la academia. Entonces, este trabajo más bien es desde mi gestión, digamos, privada. Entonces, seguramente tiene muchísimos vacíos que sí son importantes irlos llenando con el tiempo. Gracias, Tania, muy, muy interesante. Vamos a pasar a las preguntas que nos dejan los participantes. Eduardo Ron Cofield nos dice, cuando menciona que restauró, ¿se refiere a los bordados en específico? ¿Existe una técnica específica para la restauración de los bordados? Bueno, la técnica para restaurar un bordado, existe una puntada en especial que se llama el punto de Bolonia, ¿ya? Pero es todo un proceso en la conservación del patrimonio cultural. Por ejemplo, en los textiles, el lavar un textil se considera como una intervención irreversible. Nos parecería a nosotros que lavar la ropa pues lo deja perfectamente limpio, pero el lavar un textil histórico podría acarrear que los colores se pueda decolorar o puedan migrar los colores, ya que las técnicas para fijar los colores de estos ornamentos antiguos no se habían desarrollado. Y lavar un textil en esas condiciones con agua y jabón produce un deterioro irreversible. Y como digo, sí existe una técnica especial, una puntada especial que se llama punto de Bolonia, que se utiliza hilo de seda, que es del grosor de un cabello humano, también unas agujas de pelo que tienen un ojo muy pequeño, precisamente para poder hacer esta puntada muy especial. Pero eso es para la restauración de bordados. La restauración del ornamento religioso del frontal de Santa Clara requirió otras técnicas. Es volver a pegar las pajillas de cebada que se encontraban levantadas, volver a aplanar con cierto peso, con cierto calor, para que se adhirieran mejor al tul, con el fin de mejorar la resistencia, y que los elementos decorativos que se encontraban flojos, volverlos a sujetar para que el ornamento pudiera pues permanecer en el tiempo. Y luego un embalaje adecuado para que una vez restaurado pueda ser guardado, almacenado sin sufrir otros deterioros, como por ejemplo las afectaciones
humedad relativa, temperatura, luz, pero también la contaminación ambiental, polvos, deyecciones de insectos, etc. Gracias, Tania. Tienes muchos comentarios de felicitaciones. Como tenemos poco tiempo, no los voy a leer, pero si quieres puedes irlos revisando en el chat. Yo voy a ir puntualmente a las preguntas. En este caso, Carolina Vogel te consulta si una vez restaurada la tela hay algún químico que se le pone como para prevenir hongos, ácaros y polillas, por ejemplo. Bueno, se llama desinsección de estos ornamentos religiosos. En realidad no se pone ningún líquido porque un líquido que se riega o se coloca puntualmente sobre un textil es como cuando uno quiere quitar una mancha y lava solamente un pequeño pedacito de la tela de seda y se le quedó una mancha que es más visible que la mancha misma. Entonces no se utiliza ningún tipo de químico en líquido. Hay muchos químicos que son más bien aerosoles, que se los pone dentro de cámaras de desinsectación con el fin de matar a esos microorganismos y no afectar al bien cultural en particular. Gracias. La misma Carolina nos pregunta también si la pajilla no se contrae o expande con el tiempo, cambiando la forma de la tela que la contiene. Bueno, como son, en este caso, sí que se contrae y se expande de acuerdo a las condiciones de humedad relativa y temperatura. Pero como son pequeños cortes, digamos, para elaborar una hoja, un pétalo y más, entonces no tienen como que ese espacio para de contracción y dilatación del ornamento. Y hay muchos espacios entre el objeto que está decorando con la pajilla de cebada teñida con el tul en el que se encuentra pegado. Entonces, no era parte del tema de análisis del estado de conservación, de la afectación del bien cultural que encontramos, pero sí estas pequeñas, como que se habían desprendido estos pequeños fragmentos de pajilla de cebada del papel y luego es el papel el que se pega a su vez al soporte de tul. No va pegado directamente. Bien. Ángel Tipán Santillán consulta si los tejidos habrán sido hechos por las monjas o las mujeres indígenas y afros. Los tejidos en el claustro. Sí, supongo que sí. Dice, los tejidos habrán hecho las monjas o las mujeres indígenas y afros. Es lo que redactó. Ya, como habíamos visto a partir del Concilio Vaticano II, se recomienda, no, Concilio de Trento, se recomienda que existan en los claustros de monjas estas salas de labores. Ahí entonces es el lugar donde se empieza a transmitir de una manera formalmente las diferentes técnicas para elaborar ya sea encajes que pueden ser de diferentes técnicas, como por ejemplo el encaje de bolillos, que requiere una habilidad extraordinaria para elaborar encajes de bolillos. Luego tenemos para, pues evidentemente la sala de costura y bordado para decorar los ornamentos religiosos o los vestidos para las imágenes de los santos. Em, no sé, en realidad no he revisado información sobre quiénes realizan, por ejemplo, quiénes elaboran los hábitos para las monjitas en los claustros. Ese es un tema que en realidad no he averiguado, parece un tema común, pero es interesante preguntarnos quién elabora, si son ellas mismas las que se elaboran las túnicas, los hábitos, etcétera. Luego, pues ellas son las que se encargan de hacer también todo el tipo de mantelerías para los que sirven, que se llaman ornamentos blancos, que forman parte del ajuar que usan los sacerdotes para dar la misa, como por ejemplo son el alba, que es este traje blanco que va debajo y sobre este se pone la casulla. Entonces, pues sí, ahí había algunas técnicas que elaboran las monjas para su producción, para el consumo, para la elaboración de ornamentos religiosos
religiosos que utilizan los sacerdotes para vestir a los santos, etc. Hay otro cuestionamiento de Carolina Vogel. Dice, ¿hay algunas marcas en el bordado que denoten una salida del claustro hacia el mundo exterior mediante expresiones que se puedan considerar mensajes de rebeldía o de expresiones que superen lo religioso? ¿Te has encontrado con algo que te haya llamado la atención por salirse o transformar este arte? Bien, bien interesante. Es una pregunta que me encantaría haberme encontrado con algo de eso, pero no me he encontrado con este tipo de huellas de estas mujeres que muestran y que utilizan estas grietas para mostrar esa inconformidad. Sí que me encontré, bueno, al restaurar un ornamento religioso en Santo Domingo, una casulla, en el momento de abrir la parte de adelante en la zona cercana al corazón, esta casulla estaba muy deteriorado el forro y habría que descoser toda la casulla para hacer un cambio de forro. El momento que hice el descosido del borde en la zona cercana al cuello, encontré un fragmento de una carta. En el fragmento de esa carta, escrita, y bueno, después se hizo el análisis, encontramos que era una tinta ferrogálica, por lo tanto era una tinta antigua del siglo XIX, y ahí pues en los restos, en los pedacitos que se encontró, decía de mi vida azarosa y triste, o esa monjita se quejaba, luego decía que estaba rota unas 4 costillas y finalmente también decía algo relacionado con su situación personal en el claustro. Entonces aquí tengo un testimonio que fue oculto o ocultado deliberadamente al interior de un ornamento religioso y que se descubrió cuando se restauró el mismo. Entonces, eso sí he encontrado, pero como bordados sobre un bien cultural, específicamente que dejen un detalle, un monograma de decir este ornamento bordó tal monja, en realidad no he encontrado. Muy bien. Lenin Contreras pregunta, profesora Tania, ¿quién le suministraba a las mujeres la materia prima para realizar sus textiles, tejidos, etcétera? Bueno, esto lo adquirían las monjitas, hay en los libros de cuentas de los claustros que manejan en la administración eh, el pedido incluso de comprar lotes de telas finas, encajes de bolillos, pasamanerías que venían desde Europa. Incluso desde Europa se adquirían muchos elementos decorativos, como por ejemplo el Agnus Dei bordado en plata, venían ya, se podía adquirir desde en Europa, de España, directamente a ciertos gremios. Entonces, era como pedir en catálogo qué tipo de necesidades habían al interior de los claustros. Y por otro lado, eh, había también la posibilidad de que los vendedores ambulantes ahora sí llegaban directamente a los claustros con una variedad de ofertas de textiles, tejidos, cintas, encajes y más bisutería que para que vean las monjitas y que adquieran si era necesario. Bien. Nancy Correa Grande pregunta, ¿en qué momento se introdujeron las fibras en lugar de las telas, hilos y pedrería? ¿Legado afro, árabe o indígena? Bueno, hemos dicho que en este caso, claro, que la tradición del uso de las fibras vegetales, en este caso del trigo, la cebada y el centeno, tiene pues su origen desde Mesopotamia, que después va a la península ibérica y de la península ibérica llega a América. En América, el punto donde hay esta manifestación cultural más relevante es en la zona sur de Colombia, en la zona de
Nariño. Ahí podemos decir que es donde se potencia este arte, y que posiblemente desde ahí llegó al claustro de Santa Clara concretamente. Excelente, Tania. Bueno, una pregunta recurrente de varias personas es que ¿dónde pueden conseguir tu investigación? Si está en acceso libre, ¿dónde la pueden comprar, consultar, etcétera? Bueno, en este no escrito este trabajo me dediqué a ponerlo un poco en blanco y negro para esta exposición. Como les he indicado, es una relectura, un repensar de este trabajo que hice en el año 2007-2008, y luego ahora encontrándome con la exposición del frontal en este museo, pues, y la invitación de ustedes a participar en este seminario me ha permitido repensar este tema. Lamentablemente no lo tengo escrito como para un paper. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Tenemos tantito tiempo, así que voy a comentarlos algunas textos que nos ha dejado Jennifer Loaiza, los comentarios más relevantes. Dice, Tania, ya has hecho muchísimo por el patrimonio de nuestro país y eso es muy valioso y sin contar con los recursos que se debería contar Pues, en este tipo de investigaciones. lamentablemente es cierto, pero creo que la restauración del patrimonio textil es una de las deudas pendientes que todavía tiene el Estado ecuatoriano. Es otro de aquí sí, dentro de esta jerarquía de clasificación de lo patrimonial, el patrimonio textil es uno de los temas que frecuentemente ha sido soslayado en el tema de otorgar recursos para la restauración de estos bienes culturales. Lamentablemente también en el país se han cerrado todas las instituciones de forma académicas de formación en tercer nivel que permitían la formación de especialistas en patrimonio cultural. Al momento no existe una universidad en el país que imparta la formación en tercer nivel de museología y restauración. Entonces tenemos una deuda muy grave frente al tema, además de una disminución en la categoría del Ministerio de Cultura y Patrimonio a viceministerio dentro de un ministerio más grande que es cultura, deporte y todo lo demás. Entonces, es un momento bastante complejo. Creo que tampoco a nivel de los gobiernos locales, que son los que tienen recursos para la conservación del patrimonio cultural, se han preocupado mucho del tema, y por lo tanto, pues lo monumental, considerado que es más visible dentro de estas ciudades, patrimonio de la humanidad, pues tienen mayor rédito político. Por lo tanto, el tema de la restauración de textiles es bastante más compleja, porque estos materiales son orgánicos y son muchísimo más susceptibles de destrucción por falta de su intervención oportuna. Y por último, Marisa Taborelli comenta, una excelente exposición. Sin dudas nos hace repensar sobre los distintos roles y las formas de silenciamiento que el orden sociohistórico sostiene en el tiempo. Y qué contradictorio que lo creativo esté incluido como un dispositivo de obediencia. Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues con esto llegamos al final de la sesión. Te agradecemos mucho, Tania, y esperemos que este seminario también sea el conducto por el cual puedas tú redactar un texto sobre esta fabuloso trabajo que has realizado. Yo creo que sería muy valioso para nosotros tenerlo, ¿no? Giovanna, Claudia, no sé si quieran emitir algunas últimas palabras. Si no, pedirles Sí, de favor a los que así puedan, ajá, que abran sus cámaras y Giovanna, en cuanto si quieres comentar algo, adelante. No, mientras van abriendo las cámaras, volver a agradecerle a Tania. Definitivamente en el seminario tenemos una participación bien diversa y efectivamente creo que la lucha y la resistencia por los ministerios de cultura, por la defensa de los patrimonios, es, digamos, muy vigente, muy relevante, y tu trabajo hace pensar que cada vez es más necesario y sigue siendo uno de los márgenes, no solamente de la inversión, sino de las investigaciones. Entonces, muchísimas gracias y qué privilegio tenerte en el seminario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Muchas gracias a todas y todos por participar. Gracias. Por aquí, mientras abren las cámaras, les saludamos. Mil gracias y Muchas entonces gracias. pues nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5:30 hora de México. Así que hasta pronto, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Tania. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, Tania. Gracias, Claudia. Gracias, Gracias. Eduardo, como siempre. Un abrazo. Gracias, Eduardo, Claudia, Chao, Giovanna, gracias. Adiós. Compañeras, gracias. Muchas gracias. Saludos.